Buenas tardes. El día de hoy hablaremos sobre el tratamiento de la epistaxis. En la literatura actual podemos encontrar diversos términos entre los que están. En primer lugar, la epistaxis es la hemorragia aguda de los orificios nasales, cavidad nasal o nasofaringe. Posteriormente, la epistaxis idiopática recurrente es la hemorragia nasal repetida en pacientes de hasta 16 años en quienes no se ha identificado una causa. Y por último, epistaxis grave es aquella hemorragia nasal que no puede ser controlada por métodos convencionales, como la presión local, cauterización o taponamiento en la que no se identifica un sitio preciso de sangrado. Su incidencia varía con la edad. Se conoce una distribución bimodal con mayor prevalencia en niños y ancianos. Si bien suele asociarse a estacionalidad, con aumento de su frecuencia en invierno, posiblemente relacionada con el incremento en la tasa de infecciones respiratorias y las variaciones de temperatura y humedad. Hasta el momento la evidencia es contradictoria. Se estima que el 60% de la población sufrirá algún grado de epistaxis en su vida. De estos, solo el 6% requerirá atención médica para su tratamiento y control. Según su origen anatómico, la epistaxis puede dividirse en anterior y posterior. La de localización anterior es la más frecuente, 90 a 95%. Y la mayoría de estos sangrados, área de Little, son autolimitados. El pequeño porcentaje de casos, en este grupo, que requiere tratamiento. Es fácilmente controlado con medidas locales y conservadoras, cauterización o taponamiento nasal anterior mínimo. La epistaxis de localización posterior ocurre en un 5 a 10% de los casos y suele requerir manejo con más frecuencia. Las causas más frecuentes de epistaxis son 1. De origen traumático, generalmente digital autoinducido. 2. El uso de medicamentos tópicos y la inhalación de cocaína. 3. Otras causas frecuentes son rinitis y rinosinusitis crónica. La historia clínica completa con énfasis en antecedentes heredofamiliares y personales patológicos, uso prolongado de gotas nasales, ácido acetil salicílico, anticoagulantes, etc., de hemorragia permite el diagnóstico en más del 90%. La exploración armada para localizar el sitio de hemorragia posibilita la clasificación, anterior o posterior, y el establecer el manejo específico. En pacientes con sospecha de enfermedad hematológica se recomienda la elaboración de exámenes de laboratorio orientados. Biometría hemática con cuenta de plaquetas. Tiempo de sangrado y tiempos de coagulación. La presión nasal directa asociada a vasoconstrictor local, oximetazolina, fenilefrina 0.25%, nafasolina, en pacientes no hipertensos, logra detener el sangrado en 65 a 70%. La cauterización por medios eléctricos o químicos, nitrato de plata, es similar en cuanto a su eficacia e índice de complicaciones. Los pacientes que no tienen respuesta a las medidas iniciales requieren de taponamiento nasal anterior, 1 a 5 días. Para realizar un taponamiento nasal anterior con gasa, si somos diestros cogeremos el rinoscopio con la mano izquierda y la pinza con la mano derecha. La gasa la cogeremos a unos centímetros del extremo, de manera que al comenzar el taponamiento el cabo nos quede fuera de la nariz. Así evitaremos que el extremo del taponamiento caiga por la rinofaringe y asome en la orofaringe, lo que es bastante incómodo para el paciente. Comenzaremos introduciendo el taponamiento en la parte posterior de la nariz y acomodándolo al suelo de la fosa nasal. Así veis que con la primera vuelta del taponamiento el extremo queda fuera de la nariz. Luego cogeremos bastantes centímetros de gasa para volver a introducirla al fondo de la fosa nasal sobre la primera vuelta del taponamiento. De esta manera introduciremos la mayor cantidad de gasa posible de manera ordenada en la fosa nasal, siempre de atrás a adelante y de abajo arriba.
Cuando las medidas generales en un paciente no son suficientes para coartar la hemorragia aguda, o existe recurrencia de la misma, debe ser referido a un segundo nivel de atención. También, todos los casos de epistaxis idiopática recurrente, o epistaxis grave, deben ser referidos si aquel paciente que ya se encuentra en segundo nivel, en quien se documenta la presencia de neoformación nasal.